Marta con un perfume que se llama literalmente almizcle. ¿Qué está pasando? Hola, ¿qué tal, locuelos, locuelas? Bienvenidos al mundillo perfumil con otra entrega dentro de los perfumes de Mona Kattan, de Kayali, Huda Beauty. Ya sabéis que aquí hablamos un poco de todo lo mismo. ¿Y qué tenemos aquí? Bueno, aquí tenemos una composición que se llama almizcle, musk. Y diréis, Marta, ¿qué te pasa? Bueno, pues durante años el almizcle ha sido uno de mis notas que no había feeling, pero últimamente nos estamos reconciliando y este es un ejemplo de perfume con almizcle que me gusta. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una composición floral, donde, bueno, va a haber almizcle, pero digamos que va a estar bastante equilibrado. Aquí la veis, y ese colorcito ya nos apunta a otro de sus ingredientes. Vainilla. ¿Qué os pensabais? ¿Que esto iba a ser solo almizcle y me iba a gustar así? No, todavía no estamos en esa fase. Esta fragancia fue lanzada en 2018 como la fragancia más floral dentro de los 4 primigenios que se lanzaron, ¿vale? Actualmente me parece que ya son 6. 6, sí. Pero en un inicio se lanzaron esos 4. Y aquí vamos a tener un equilibrio entre una parte floral, jazmín, loto y fresia, el jazmín como flor protagonista, una parte almizclada, lógicamente, si no este perfume no se llamaría así, vamos a tener ahí el almizcle, y por otra parte, la tercera, un fondo mucho más dulce de sándalo con vainilla. Entonces va a ser la conjunción de las 3 notas la que nos dé este perfumito de aquí. Así que os dejo su ficha y os hablo un poquito más de él. Como os decía, esta es una fragancia equilibrada. Vamos a encontrar las notas, los 3 grupos de notas juntos desde un inicio, pero que nos van a ir ofreciendo diferentes facetas, nos van a ir ofreciendo cambios, cosa que no encontraba, por ejemplo, el otro día con el perfume de vainilla. Aquí sí, vamos a tener una salida mucho más floral. La flor que para mí destaca sobre todo es el jazmín. El loto se nota ahí un poquito así, pero suave, 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 que inmediatamente se fusiona con el almizcle. Un almizcle cálido, un almizcle de estos que se quedan ahí pegaditos a la piel, pero un almizcle muy bien combinado con una dosis ingente de vainilla y sándalo. Entonces, aunque el perfume se llame almizcle, si eres como yo, que los almizcles te dan así un poco de pavor, bueno, digamos que este es un más friendly. Sí, no es un almizcle de esos así tan... de estos que te penetran. Y Narciso Rodríguez, te miro a ti. No puedo con ningún perfume de esa marca, lo siento mucho. Sé que tiene una legión de seguidores brutal, pero es que conmigo es que me quedan fatal. Ya os lo he explicado muchas veces, yo el almizcle no es una nota que conmigo se lleve bien, y aquí sí lo hace, pero lo hace por ese equilibrio que tiene junto con las demás. Entonces vamos a tener esa salida más floral, pero conforme va secándose el perfume a lo largo de las horas va apareciendo esa conjunción de almizcle, sándalo y vainilla. Y ahí es donde, sobre todo, se empieza a parecer mucho a Prada Candy Kiss. Os lo dejo por aquí. Yo, el primer día que probé este perfume, inmediatamente pensé en Prada y dije, wow, aquí hay parecido. O sea, aquí hay parecido. Lógicamente, si los comparas mano a mano, muñeca a muñeca, te vas a dar cuenta de pequeños matices entre uno y otro. Pero para mí son bastante similares. Con una diferencia de precio también. Pues hombre, ¿qué hay diferencia? Aquí hablamos igual que el otro día. Es un perfume que el tamaño grande oscila sobre los 100 euros. O sea, es un perfume ya de cierta categoría, ¿no? O sea, no es lo que diríamos un low cost ni algo un poco más asequible o más normalito. Este sube un poquito más. Pero sobre todo lo que me gusta es ese equilibrio que tiene entre las notas. O sea, notas las 3 partes, pero las notas bien, las notas en su punto. Tienen lo justo de flores, lo justo de vainilla, lo justo de sándalo, lo justo de almizcle, y es algo que me pasaba también con su compañero, que ya os lo contaba el otro día. Esa medida, esa exactitud, a mí eso es algo que me gana, o sea, es que está bien hecho, ¿vale? No es un perfume hecho toscamente, no, es un perfume fino. A
hablando de finuras, y esto es algo que no os enseñé en el vídeo del otro día, y que creo que hay que mencionarlo porque me sorprendió un montón, es el spray en bruma que tiene. Dan ganas de poner la cara. Mirad, por favor, mirad. Yo espero que lo coja. Un metro de distancia casi, bueno, menos, pero más de 50 centímetros sí, porque al armario yo creo que ha llegado. Bueno, pero ¿habéis visto con qué suavidad sale la nube? O sea, esto te lo pones un par de sprays en la ropa y yo que soy pequeñita, lo separas un poco y es que te cubre de rodillas hasta el cuello. O sea, me encanta. Ese tipo de sprays es que da gloria pasárselos. Y el aroma, ¡uy, qué bien huele ahora aquí! Esa forma está muy bien. Y diréis, madre mía, Marta, tamaño grande, tal, sí. Sobre todo, ¿por qué? Porque me gusta mucho usarlo tanto solo, le veo muy versátil, le veo muy cómodo, sobre todo para poder utilizarlo en el día a día, y le veo, pues que es una fragancia de estas comodín, una fragancia que te la puedes poner para el trabajo, para salir, para lo que sea, y que te va a dar un poco igual el tiempo o la estación del año para usarla. Lógicamente, a mí los florales y tal me triunfan en primavera, pero a este perfume no le veo ningún problema en usarlo un día más invernal o un día más otoñal, hacia algo cómodo y sencillo, súper femenino, pues oye, en ese sentido muy bien. Y sobre todo el tema del layering. Ya os contaba que esta marca está enfocada en eso, está muy metida en eso de, oye, crea tu propio perfume, lo mezclas este con tal, y bueno, ya sabéis que Mona Katan, pues eso, lo cuela de los perfumes, hace unas mezclas y cuenta muchas cosas que, oye, está interesante, o sea, pasaros por allí, pasad por Instagram y así la veis, que tiene cosas muy chachis. Y aquí, la mezcla que hace con su hermano Vainilla es maravillosa. Y ese fue el problema y por lo que tengo los dos, porque yo probé el set. Además me lo regaló mi amiga Juana, gracias Juana, pues fue muy acertado porque me parece a mí que va a haber otra que va a venir también en camino. Bueno, en camino no, que no la he encargado, me refiero, pero hay una que está en la lista de deseos de esta. Y es que yo las probé por separado y me gustaron, pero cuando las probé juntas, así, este combo me encanta, muchísimo más que por separado. ¿Por qué? Porque le añade muchos más matices. Ya os comentaba que el vainilla es un perfume más lineal, es una vainilla muy dulce, pero se queda ahí. Entonces la mezcla de los dos hace que la fragancia, digamos, Vanilla Musk, se convierta en una fragancia que tenga sus fases, que tenga su salida más floral, que luego se junte ahí más la vainilla, el almizcle, el sándalo, le aportan muchos más matices y a mí me gusta muchísimo más. Pero ya os digo que yo las combino tanto juntas como con otras fragancias y si queréis saber más de esta fragancia del vainilla 28 os dejo aquí su reseña. Aquí la tenéis, al igual que en la cajita de descripción, así que nada, terminamos de ver este vídeo y luego ya os pasáis a descubrir un poquito más sobre la vaina. Sobre el rendimiento, unas 5 o 6 horas, un poquito más bajo en el caso de vainilla, con una estela suave moderada. Por eso os decía que es una fragancia que la veo más de uso diario o algo mucho más sencillo, algo que te lo puedes poner para ir a trabajar y tal, sin ningún tipo de problemas. Ya sabéis que es algo que yo miro mucho y esta, oye, el rendimiento que tiene y tal, perfecto, a mí me acompaña y fenomenal. Así que nada, hace unos años no me hubiera creído en absoluto que me hubiera gustado un perfume que se llame almizcle. O sea, de verdad, os hubiera mandado a freír espárragos, pero aquí estamos. Hay que probar de todo, ya os lo digo, pese al nombre, pese a la apariencia, pese a todo, probadlo, que os podéis llevar muchas sorpresas. Así que, no sé, contadme, ¿algún perfume al que tuvierais reparo y finalmente os acabó gustando? Dejadme abajo en comentarios y por supuesto nos vemos el próximo domingo. ¡Hasta otra! ¡Chao!